Algunas noticias han representado un escándalo en la opinión pública por las características del caso, bien sea por el protagonista del hecho o por el suceso en sí mismo. En el programa de esta noche abordaremos dos casos que causaron gran conmoción por la magnitud de los hechos. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El primer caso de esta noche es el asesinato del padre Jorge Lorenzo Piñango Mascareño, ocurrido el 24 de abril del año 2006 en un hotel del sector Plaza Venezuela en Caracas. La comisaria jubilada Griselda Rodríguez participó en la investigación de este hecho y asegura que causó mucho impacto por las características del crimen y porque la víctima era miembro de la alta jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana. El padre Piñango Mascareño, como uno de los representantes de la Iglesia Católica, fue un caso bastante emblemático dentro de la investigación penal de lo que implica la policía científica en Venezuela. Jorge Lorenzo Piñango Mascareño era un representante de la Conferencia Episcopal Venezolana, un hombre de Dios, un hombre que sus feligreses lo tenían como un buen amigo, un buen siervo de Dios y por supuesto con un cargo importante dentro de la estructura de la Iglesia Católica. El padre Piñango era catalogado como una buena persona, cumplía responsablemente con sus funciones dentro de la organización religiosa y no tenía enemigos. Se tuvo conocimiento del hecho a través de una denuncia en la Unidad de Víctimas Especiales, un departamento para la época adscrito a la División contra Homicidios. Se apersonó a las 9 de la mañana del día domingo 23 de abril del 2006 uno de los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, manifestando que uno de sus representantes importantes había desaparecido desde el día viernes, momento en que salió de la Conferencia Episcopal a bordo de una camioneta Explorer color roja a visitar a uno de sus familiares por cuanto tenía una reunión familiar. Desde ese momento no se supo más del representante de la iglesia. Un miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana se preocupó por la desaparición de Piñango. Le habían realizado varias llamadas telefónicas en las que no hubo respuesta y esto lo obligó a formular la denuncia. Una vez teniendo conocimiento del hecho, a través de esta denuncia formulada por este representante de la Conferencia Episcopal Venezolana, pues la Unidad de Víctimas Especiales inició el protocolo de investigación propio a realizar en el caso de personas desaparecidas. Es decir, se hizo su verificación y su chequeo en el sistema, se chequeó la información vinculante a los occisos aún por identificar en la Coordinación Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, momento que surgió la pauta de desaparecido, no aparecía entre los muertos. De igual manera, se chequeó y se verificó en centros hospitalarios nosocomios de todo lo que es la ciudad de Caracas, dando como negativa la pesquisa. Es decir, que estábamos aún en la búsqueda del padre Piñango Mascareño. Para los investigadores fue de gran importancia la llamada que realizó el miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana avisando de la desaparición de Piñango. Las primeras 48 horas son fundamentales en toda investigación. En el acto comenzaron las averiguaciones. El padre Mascareño había salido de la Conferencia Episcopal el día viernes 21 de abril del 2006 hacia una reunión con sus familiares y desde ese momento no se sabía absolutamente más nada de él. Además manifestó que en otras ocasiones también era habitual que él compartiera o departiera con su familia en
determinado momento de los fines de semana sobre todo. No era raro que el padre hiciera visitas familiares o se reuniera con regularidad con sus afectos. Lo que era inusual era la falta de comunicación. De hecho, la noche anterior al crimen, el religioso había compartido con una prima en un local comercial de Caracas y luego la llevó a su casa. A pocas horas de la desaparición, una llamada telefónica puso en alerta a las autoridades. Luego de hacer todas estas pesquisas vinculadas con la denuncia como persona desaparecida, el día lunes a las 9 de la mañana se recibe una noticia crimen notificando que en el Hotel Bruno de Plaza Venezuela, o en las adyacencias de Plaza Venezuela, se encuentra el cuerpo sin vida de una persona, desconociéndose más detalles al respecto. Los investigadores no tardaron en llegar al sitio del suceso y al entrar a la habitación descubrieron un cuerpo despojado de vestimenta y sin signos vitales. Las comisiones de revisión contra homicidio, conjuntamente, por supuesto, con la unidad de criminalística de inspecciones técnicas, se dirige al lugar. ¿Cuál es la sorpresa? Que al llegar al lugar de los hechos, verifican que efectivamente se encontraban en presencia del cuerpo sin vida de una persona que dentro de sus pertenencias había una identificación rutinaria donde lo identificaba como Jorge Lorenzo Piñango Mascareño. Los pesquisas sabían que era un caso importante y tenían que tomar todas las decisiones relevantes acerca de la planificación para el abordaje del sitio de suceso y no dejar ni un solo detalle fuera del lugar. Al llegar al sitio del suceso, la fecha y hora de muerte fue determinante para armar el orden de la investigación y comenzar las pesquisas. Ya con los signos que aportaba su cuerpo, ya podíamos deducir sobre la base cierta que estábamos en presencia de una posible data de la muerte de 48 horas. Dato importante porque dentro de la investigación de homicidios es importantísimo establecer esa línea de tiempo para la demostración científica del delito. Pues efectivamente se llevó a cabo ese protocolo de abordaje del sitio de suceso, obteniendo evidencias de interés criminalístico que fueron relevantes para la resolución del caso y dar con el sujeto involucrado en el hecho. Las preguntas surgieron de inmediato acerca de qué había pasado y por qué se encontraba en ese lugar el padre Jorge Lorenzo Piñango Mascareño. En el levantamiento del sitio del suceso del asesinato del padre Jorge Piñango, las evidencias halladas dentro de la habitación dieron pista a los investigadores de qué era lo que había ocurrido al momento de cometerse el crimen. Efectivamente, el cuerpo sin vida del padre Piñango se encontraba desprovisto de vestimentas y subyacente al cadáver localizamos en la mesita o en el buró de la mesita de noche de la habitación unas pastillas conocidas con el nombre de Ribotril, unas cajas de cigarrillo. Todas estas evidencias fueron procesadas de manera especial por parte de las unidades de criminalística del campo y por supuesto también hizo acto de presencia, activaciones especiales y se hizo también el barrido correspondiente, no solamente a las vestimentas, sino a toda la estructura que conformaba el sitio de suceso. Mientras los médicos forenses hacían el trabajo de dar con la causa de la muerte del religioso, los investigadores hacían una minuciosa revisión de todos los elementos hallados en el sitio del suceso y las conexiones telefónicas que había tenido. Una vez culminado este protocolo en sitio de suceso, se empezaron las pesquisas e investigaciones propias de lo que implica dar con la verdad a través de ese protocolo de investigación en lo que es la investigación del proceso penal propiamente dicho. Se hicieron entrevistas, se hicieron seguimientos de telefonía, esas trazas forenses telefónicas se llevaron a cabo, se verificó por supuesto si estaba o no la telefonía vinculada con el padre Mascareño en sus residencias o en la conferencia episcopal o si estaban vinculadas directamente como elementos de la comisión del delito. Y efectivamente fue así. Logramos ubicar el teléfono, la línea de teléfono vinculada al padre, lo que nos orientó y nos permitió dar con una línea precisa de investigación. El
teléfono celular estaba aperturando en el estado Vargas, exclusivamente en el sector de Catia la Mar. Y de manera consecuente también estaba abriendo en diferentes sectores de la ciudad capital. Esto era una parte que debíamos valorar y hacer un seguimiento preciso. A la par de la investigación, la prensa estaba muy atenta de este caso, se hizo eco a nivel nacional e internacional, pero en el desarrollo de las averiguaciones, la información era bastante limitada. El tiempo corría y no podíamos permitir que huyera la verdad, porque esa máxima policial de tiempo que pasa, verdad que huye, en este caso era esencial. Ya por supuesto, estaban haciendo llamadas y había mucho revuelo acerca del caso por ser un caso relevante de connotación, no solamente a nivel nacional, sino desde la perspectiva internacional, por ser un representante de la Iglesia quien se encontraba involucrado en este atroz delito. Se empezaron a hacer pesquisas e investigaciones y a recorrer todos los hoteles, los centros comerciales y los sitios donde de una u otra manera se reunía esa comunidad homosexual, donde uno de los móviles que se estaba trabajando, por supuesto, estaba vinculado con un crimen pasional, donde la estructura sexual estaba presente. Y efectivamente, en entrevistas monitoreadas y analizadas con los sujetos vinculados al hotel donde apareció el cuerpo de la víctima, aportaron información precisa. De la información que se obtuvo, se realizó un retrato hablado del presunto responsable. Era un hombre de aproximadamente unos 26 años. El retrato se publicó en la prensa y las llamadas no tardaron en recibirse con algunas pistas. No se dejó esperar, por supuesto, esas llamadas telefónicas de múltiples personas que de una u otra manera aportaron información. Y efectivamente una de las personas manifestó que en el día domingo o incluso el sábado en horas de la madrugada, un sujeto había llegado a un hotel en Playa Verde, uno de los hoteles subyacentes a una de las playas del litoral central, en compañía de 4 personas más a bordo de una camioneta con las características que coincidían con las características del vehículo involucrado en la muerte del padre. La identidad del victimario todavía era desconocida, pero el retrato hablado fue pieza clave para dar con el sujeto. Después de buscar en distintos locales, dieron con una persona que reconoció al hombre que estaban buscando. El resultado de las pesquisas de investigaciones de campos nos daba una luz para llegar a la verdad con respecto al caso del cura de Piñango Mascareño. Llegamos a una discoteca de ambiente en Los Ruices donde mostramos el retrato hablado del supuesto sujeto involucrado en la muerte del padre. Y cuál es nuestra sorpresa, que un testigo presencial de eventos vinculados a esa discoteca identifica el retrato hablado y manifiesta que esa noche, en horas de la madrugada, día sábado, en horas de la madrugada, se presentó ese sujeto invitándolo a pasar unas horas a la orilla de la playa. Y dio un nombre, y ese nombre, aún cuando él no estaba seguro de que se trataba de él, pues fueron verificados en el sistema. Asimismo, los testigos vinculados con el Hotel Bruno también suministraron información de los registros del sujeto, pero el sujeto era dudoso y aportaba nombres falsos. Griselda y el grupo de investigadores ya se encontraban cerca de dar con el nombre del victimario. Seguían rigurosamente el rastro hasta que dieron con su verdadera identidad. Efectivamente, cuando vamos a hacer las pesquisas de investigación a los diferentes hoteles en este caso del sector de Catia la Mar, del estado Vargas, pues vinculamos un nombre, otro nombre, pero siempre repetía uno de los mismos nombres aun cuando cambiara su apellido. Pero gran luz que nos dio uno de los hoteles donde se quedó la noche del día sábado junto con 3 personas más, donde suministra una cédula de identidad. Y efectivamente esa cédula de identidad coincide con uno de los nombres que en algún momento había suministrado a las personas involucradas en la investigación. Ya teníamos el nombre del sujeto. Ahora solo quedaba dar con el sujeto para su aprehensión. Al tener el nombre del sujeto, comenzaron con las labores de búsqueda para su captura. Dimos con la camioneta del padre por búsquedas
incansables en diferentes centros comerciales, en diferentes centros nocturnos, localizándolo en el sector de Chacao. Esa camioneta obviamente que fue sometida a experticias criminalísticas y obviamente al respectivo barrido para dar con evidencia de interés criminalística que vinculará al sujeto involucrado en la investigación. No daban con su ubicación hasta que una llamada proveniente de una terminal de autobuses alertó que había una persona con características parecidas abordando un autobús. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Recibimos una llamada telefónica del terminal La Bandera, donde manifiesta uno de los sujetos o una de las personas que maneja estos autobuses que van hacia el interior del país y manifiesta que dentro de la unidad de transporte se encuentra una persona con las características similares al sujeto que mató al padre Mascareño, en este caso Piñango Mascareño. De inmediato las comisiones nos acercamos hasta el lugar y dimos efectivamente con el sujeto que estábamos buscando. Gracias a esa llamada se logró la captura del asesino del padre Jorge Piñango Mascareño y posteriormente, cuando el sujeto fue interrogado, confesó el crimen. El protocolo de investigación sin aprehensión, en este caso de la aprehensión del sujeto, fue trasladado a la división contra homicidio y allí obviamente él mismo manifestó sin ninguna coacción ni apremio lo que había sucedido. Y fue escalofriante cómo este sujeto, dentro de su estructura de modus operandi, estaba acostumbrado a llevar a cabo ese protocolo para robar a sus víctimas. Él utilizaba la técnica de modus operandi de pescador. Pescaba a personas adultas, mayores, que de una u otra manera tuviesen inclinaciones homosexuales, para pescarlas, inducirlas a asumir la posición de ser su pareja o que fuese contratado incluso para en este caso, para poner de manifiesto sus servicios sexuales. El padre Piñango Mascareño fue uno de los sujetos que resultó ser pesca de esa noche del sujeto perpetrador y efectivamente cayó en las garras de este depredador sexual. El asesino del padre Jorge Piñango era un hombre que se dedicaba a robar a sus víctimas. Primero los seducía para estar a solas con ellos y cuando estaban en íntimo les suministraba sedantes para poder huir con sus pertenencias fácilmente. De hecho, el día del crimen, este sujeto salió del hotel a comprar estupefacientes, según relató un empleado del lugar cuando fue interrogado, pues él mismo le preguntó si allí vendían. Una vez en el hotel y que de haber aceptado ser, en este caso, aceptar sus servicios sexuales, él le suministra una conocida como ribotril y el padre, la lógica dice, según el sujeto, que debería entrar en trance en vista de que el sujeto no obtuvo lo que quería con el suministrarle la droga al padre. Fue necesario, en este caso, causarle unas lesiones contusas, golpeándolo fuertemente en la cabeza, y él mismo se golpeó directamente en su región cefálica, desmayándose. Eso fue lo que creyó, obviamente, el sujeto para el momento en que se retira del lugar. Lo que él no sabe que detrás de cerrar la puerta dejó al cuerpo sin vida del cura Piñango Mascareño. El victimario confesó ser ladrón y la técnica que usaba para aprovecharse de sus víctimas. Lo que él desconocía era que ese día en el cuarto de ese hotel había dejado el cuerpo sin vida del padre Jorge Piñango Mascareño. Era su modus operandi hacer este tipo de eventos, a sus víctimas, robarlos, tomar sus tarjetas de crédito, sus vehículos, tomar su dinero e irse y abandonar posteriormente de utilizar su vehículo, abandonarlo en cualquier otro sitio distinto al lugar de los hechos. Este modus operandi era utilizado cada fin de semana por este sujeto, quien se encuentra tras las rejas. Le fue imputado los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo. Obviamente con las consecuencias que implica la espera de una sentencia por los delitos calificados, obviamente que superan los 20 años de prisión.
El proceso de investigación de este caso duró tan solo 2 días. Por la magnitud del hecho, el Cuerpo de Investigaciones Criminales no descansó hasta lograr la captura del culpable. Una vez más, mis felicitaciones al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, porque nunca se da descanso y siempre da la pauta esencial para hacer bien su trabajo. Desde acá, mi honra y mi respeto a esos hombres y mujeres que dan su vida y dan su tiempo y asumen su posición de labor de pesquisas e investigadores como su misión más importante en su vida. Así que gracias también a estas resoluciones de casos relevantes, pluriofensivos y graves, es lo que pone de manifiesto la gran labor de la Policía Científica venezolana. Esta noticia fue un gran escándalo en la prensa nacional por tratarse del asesinato de un miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana, pero todos los elementos que se sumaban a la investigación lo hacían aún más impactante. Había mucho revuelo acerca del caso por ser un caso relevante de connotación, no solamente a nivel nacional, sino desde la perspectiva internacional, por ser un representante de la Iglesia quien se encontraba involucrado en este acto atroz y delicado. Ese impacto y esa connotación pública del caso del padre Piñango Mascareño realmente incluso fue una labor esencial dentro de las pesquisas e investigaciones. Una vez publicada la noticia de la muerte del cura Piñango Mascareño, y obviamente al publicar esa fotografía del supuesto involucrado en la muerte del representante de la Iglesia, pues nos aportó información para sacar el caso. Era importante saber que por la misma connotación y por la misma representación de importancia que tenía el padre dentro de lo que es la estructura de la religión católica, era importante mantener la integridad de la investigación y no suministrar información que pudiese poner en tela de juicio no solamente la investigación, sino que también creara esa pasión humana dentro de los mitos, las creencias y ese juzgamiento que pudiese formar parte dentro del protocolo de investigación. Nos separamos de todas esas estructuras porque estamos en presencia de la muerte de un ser humano. Para los investigadores fue complicado manejar la información que se suministraba a la opinión pública por las características del caso. Siempre se buscó proteger la integridad de la víctima y en ese momento la información era muy limitada. Fue la prensa quien hizo revuelo no solamente a nivel o en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Obviamente que ellos procuraban que la integridad de la investigación se mantuviese en secreto. Obviamente que también algunas informaciones salieron a la luz pública, nada más con el hecho de publicar la foto del supuesto investigado. Pero todo esto nos lleva a una resolución de un caso donde ese perfil delincuencial y ese perfil de la víctima, si hubiese sido cualquier otra persona, realmente hubiese sido un caso importante, pero no hubiese causado ese protocolo de connotación que ponía en tela de juicio esa integridad de la Iglesia o de la representación de la Iglesia a través de este miembro importante de la Conferencia Episcopal Venezolana. Todavía este caso se maneja con mucho respeto y discreción, velando por la memoria e integridad del padre Piñango. En la próxima parte, otro caso que conmocionó al país y principalmente al mundo deportivo. Ya volvemos. La noticia de acoso y abuso sexual por parte de un ex entrenador de la selección femenina de fútbol nacional representó un gran escándalo cuando salió a la luz pública. No era un solo hombre salpicado, sino 2 integrantes de la Federación Venezolana de Fútbol a quienes se les acusó de dicho delito. En el caso del fútbol femenino, estas 2 personas que fungían o hacían labores de entrenador y asistente técnico de esta selección femenina juvenil de Venezuela, fueron acusadas por un gran grupo de jugadoras de acoso sexual, abuso psicológico, abuso físico, de muchas cosas, ¿no? Las autoridades no tardaron en darle importancia a la denuncia y el caso se puso rápidamente a la orden del Ministerio Público. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, publicó en su cuenta en redes sociales que se abriría una investigación en contra de los acusados. Se levantó la denuncia ante el Ministerio Público, además de eso, las jugadoras
sacaron ese comunicado en las redes sociales para hablar un poco acerca de su experiencia dentro de la selección nacional de Venezuela en esa época de juvenil, cuando este señor estaba al frente de la misma. Ese comunicado hizo eco, hizo mucho ruido en todo el país, incluso fuera de Venezuela, en varias localidades, en varios países también hizo un ruido bastante fuerte, ¿no? Este comunicado de las jugadoras venezolanas con respecto a estas denuncias de acoso sexual, abuso psicológico, físico, incluso de abuso sexual contra una de las futbolistas, de las cuales por supuesto no revelaron el nombre en el comunicado, naturalmente también para proteger, ¿no?, la identidad de esta jugadora. La noticia no solo se difundió en los portales de noticias nacionales, internacionalmente muchos medios digitales también reseñaron lo que estaba ocurriendo y reposteaban el comunicado que publicaron las jugadoras. A pesar de que los hechos no fueron recientes, fue un secreto que habían cargado por años. Cuando todos estos hechos ocurrieron, muchas de estas futbolistas tenían entre 14 y 15 años. Hoy en día son jugadoras ya que en su mayoría pertenecen a la selección absoluta de Venezuela. Estamos hablando actualmente de jugadoras que tienen 20, 21, pues en ese momento tenían 14, 15 años, estaban bajo el mando de estas dos personas, se concentraban durante mucho tiempo con la Selección Nacional de Venezuela, viajaban, estaban 1 o 2 meses fuera de sus hogares, quizás sin un adulto responsable, ¿no?, que pueda ver por ellas. Las averiguaciones sobre este caso continúan. Se tiene orden de investigación contra los 2 señalados en el delito. Lo cierto es que, bueno, que este caso le ha dado la vuelta al mundo. Hoy en día ya hay una denuncia formal ante el Ministerio Público, están investigando a estas 2 personas, uno de ellos no se encuentra en Venezuela, está en su país de origen, específicamente en Panamá. El otro, bueno, no se sabe a ciencia cierta si está o no está en el país. Lo cierto es que, bueno, ya están haciendo las investigaciones pertinentes. Las jugadoras naturalmente no han querido hablar ante los medios de comunicación, más allá de lo que han posteado en sus redes sociales, de lo que pudieron describir en ese comunicado en conjunto que estuvo encabezado naturalmente por Reina Castellanos, que es una de las futbolistas más importantes del país y que incluso fue la primera jugadora que lo publicó en sus redes sociales y después empezaron a replicarlo el resto de las futbolistas. Lo cierto es que no han querido hablar ante los medios de comunicación, eso se respeta, están en todo su derecho. Poco a poco nos imaginamos que van a ir hablando, pero también pensamos que no lo hacen actualmente porque está un proceso judicial abierto en contra de estas 2 personas y nos imaginamos que van a citar a algunas de las futbolistas a declarar y a hablar sobre lo que ocurrió en ese tiempo. Rostros del Crimen intentó comunicarse con jugadoras de la selección, pero estas se negaron a ofrecer declaraciones debido al estatus actual del proceso judicial que adelantan las autoridades. A la causa está asignado el fiscal 79 nacional con competencia plena para investigar los presuntos abusos sexuales señalados. Aunque se abrió un procedimiento judicial, el daño psicológico sigue presente en las jugadoras, pues así lo manifestaron en sus redes sociales. Por eso les ha afectado psicológicamente a muchas de ellas. Incluso hay futbolistas o hay jugadoras que ya dejaron de practicar el fútbol, que ya dejaron el fútbol, que se retiraron de esta actividad deportiva luego de lo ocurrido con estos 2 personajes. La Federación Venezolana de Fútbol, encabezada actualmente por la nueva Junta Directiva, emitió también un comunicado indicando que, bueno, que apoyan a las jugadoras, que van a investigar lo ocurrido, que van a colaborar con la justicia venezolana para poder determinar cuáles son los hechos por los que imputan a estas 2 personas, por los hechos por los que cometieron en contra de estas futbolistas que pertenecían a esta histórica selección juvenil de Venezuela que consiguió muchas cosas en ese momento. Los 2 acusados en este hecho han respondido públicamente a estos señalamientos en su contra a través de las redes sociales. Ambos dicen ser inocentes y queda a esperar el resultado de las investigaciones. Ambos personajes, bueno, se han comunicado a través de las redes sociales. Uno de ellos habla solamente de los logros deportivos que obtuvo la selección de Venezuela cuando él era el técnico de esta selección, y el otro sí se defiende acerca de estas acusaciones de acoso, de abuso, deja en claro que, bueno, que no tuvo nada que ver con todos estos hechos. Lo cierto es que, bueno, están investigando, hay que esperar a ver qué determina la justicia venezolana en contra de estas 2 personas y también, bueno,
esperar a ver si salen otras informaciones por parte de las futbolistas. Continuamos desarrollando el tema sobre el presunto acoso y abuso sexual contra jugadoras del equipo de fútbol nacional femenino. Para el momento, este escándalo no tiene detenidos, pero existe una orden de aprehensión contra los dos acusados y esto hace que el proceso de investigación continúe. El estatus actual del caso es desconocido, no han habido más informaciones acerca de lo que está ocurriendo con las investigaciones en contra de estos dos personajes. Las futbolistas naturalmente no han hablado más acerca de este hecho, más allá de lo que ellas escribieron en el comunicado en conjunto y que publicaron en sus redes sociales. Nos imaginamos todos, los periodistas que cubrimos la fuente deportiva y que estamos pendientes de este caso, que están investigando, que están quizás recabando pruebas para poder imputar, ¿no?, a estas dos personas, a estos dos ciudadanos, pero bueno, hay que esperar a ver qué determina la justicia, qué determina el Ministerio Público en este caso. A raíz de este suceso, la Federación Venezolana de Fútbol ha implementado medidas para que actos como estos no sigan ocurriendo. Tienen más tacto al momento de captar personal y están atentos de quienes actualmente ocupan un cargo dentro de la organización deportiva. Actualmente es poco lo que se conoce, repito, de la actualidad de este caso, del estatus actual de este caso. Lo cierto es que la Federación Venezolana de Fútbol, por su parte, está sacando unos reglamentos para proteger a las jugadoras, para proteger sobre todo a esas niñas que están empezando en el mundo del fútbol, niñas y niños, porque también los niños pueden ser víctimas en este caso de todo lo que vivieron esas jugadoras, lo que vivieron las futbolistas de la Selección Nacional de Venezuela. Esta noticia conmocionó al gremio deportivo nacional e internacional y sirvió de trampolín para que otras víctimas de delitos como estos alzaran su voz y denunciaran abusos a los que también habían sido expuestas. Lo cierto es que a la par de la denuncia de las futbolistas venezolanas también hubo una gran denuncia en varias partes del mundo, en Estados Unidos, sobre todo con jugadoras de la liga universitaria, en Europa, en Australia. Muchas futbolistas han publicado sus casos y de los cuales han sido víctimas por parte de muchos entrenadores por acoso, abuso sexual, abuso psicológico y abuso físico, ¿no? Muchas cosas están pasando en el fútbol femenino, sobre todo con estos casos. Se vivieron en otros deportes, se vivió por ejemplo en la gimnasia con la selección de Estados Unidos, donde ya fue juzgado, incluso está encarcelado el doctor de esa selección estadounidense, Larry Nassar, en su momento, y se está viviendo también con el fútbol y bueno, ojalá que en Venezuela no sigan ocurriendo, ¿no?, ese tipo de cosas. Hechos como estos son más comunes de los que se cree y muchas veces no son denunciados por miedo, ya que el criminal manipula a sus víctimas para que no digan nada a cambio de permanecer en el deporte o revelar alguna intimidad. Pero es responsabilidad de cada quien colocar límites y exigir respeto en cualquier actividad que se practique. Hay muchas situaciones que también pueden estar ocurriendo en otras actividades deportivas, pero que no puedo informar de cuáles con certeza hasta que no salga, ¿no?, a la luz pública, como ocurrió con el tema del fútbol, que es un tema bastante delicado. Lo cierto es que bueno, en este caso ya la Federación Venezolana de Fútbol con su nueva junta directiva están avanzando para proteger a las jugadoras de futuros depredadores, ¿no?, que se hacen pasar por entrenadores. Y bueno, por parte del estatus legal todavía es desconocido, no hay informaciones, se ha estado indagando para conocer un poco más, pero es poco lo que se sabe, ¿no?, de la actualidad de este caso con respecto a la denuncia de las futbolistas con estos dos jugadores. Las personas que pretenden aprovecharse de la inocencia y la ilusión de un niño o de un joven que apenas está comenzando su sueño en el mundo deportivo debe ser fuertemente castigado. La falta de ética y valores demuestra que no deben ocupar un cargo en una institución que vele por la formación e integridad de sus aprendices. Debemos ser personas honestas y de buenos valores para cultivar una mejor sociedad. Ojalá que no siga ocurriendo todo esto dentro del deporte venezolano, sobre todo del fútbol, cuando son niñas y niños los que están empezando a forjar un sueño para cumplir, ¿no?,
y ser futbolista. El caso se mantendrá lejos de la opinión pública hasta que se considere pertinente. Las jugadoras ya se sienten bastante expuestas y cuando se sientan preparadas brindarán sus declaraciones. Por lo pronto las jugadoras siguen sin hablar, no han hablado todavía, no se han manifestado después de colocar ese comunicado, seguimos a la espera. Naturalmente hemos tratado de contactar algunas, pero como los dije al principio, muchas no quieren hablar, algunas ni contestan el teléfono, pero es natural, es entendible. Están hablando públicamente por primera vez de lo que ocurrió en ese tiempo cuando tenían 14, 15 años y que hoy en día revivir esos malos recuerdos puede ser traumatizador, ¿no? Traumante para muchas de esas jugadoras que esperemos que poco a poco puedan salir de esa pesadilla que vivieron cuando estaban bajo el mando de estos dos personajes. Ética, principios, valores y transparencia nos harán una mejor sociedad. De esta manera hemos llegado al final del programa por esta noche. Siempre agradecemos su fiel sintonía. No bajemos la guardia. Recuerden que debemos continuar con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Recordemos que mientras más lo ignoramos, más fuerte se hace. Nuestras cuentas están activas en todas las redes sociales con el usuario RostrosDLC. También pueden interactuar con nosotros usando la etiqueta RostrosDLC. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, @soyDavidRamírez, y en Twitter, @DavisRamírez. Las cuentas de mi compañera en Instagram, @AngelicaReporter, y en Twitter, AngelicaReport. Nos vemos la próxima semana, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.